Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Adelgunda de Baviera. Ella fue una princesa bávara que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Módena y Reggio, pero su figura es especialmente recordada por el poder y la influencia que llegó a tener dentro de la corte bávara, siendo considerada como la eminencia gris y la primera dama de Baviera. Esta biografía es realizada por petición de History Lover y Wafa María. Adelgunda Augusta Carlota Carolina Isabel Amalia María Sofía Luisa de Wittelsbach y de Wettin nació el 19 de marzo de 1823 en el Palacio de Wurzburgo, en el Reino de Baviera, actualmente en Alemania. Fue hija del rey Luis I de Baviera y de la esposa de este, la reina Teresa de Sajonia-Hildburghausen. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Adelgunda la sexta de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era rey de Baviera, sino quien reinaba en ese momento era su abuelo paterno, el rey Maximiliano I, el cual falleció cuando ella tan solo tenía 2 años de edad, convirtiéndose así su padre en el nuevo rey de Baviera, bajo el nombre de Luis I. Se sabe muy poco sobre cómo fue la infancia de Adelgunda. Tan solo se sabe que se crió junto a sus numerosos hermanos y que recibió una estricta educación católica. También realizaría junto a su progenitora distintas obras de caridad, siendo su madre muy dada a realizar donaciones a los más necesitados, además de realizar visitas a los orfanatos, hospitales y hospicios. En el año 1839, los duques Francisco IV de Módena y María Beatriz Victoria de Saboya visitaron el reino de Baviera, y durante su estancia en la corte bávara, Adelgunda conoció al hijo mayor de dichos duques, el príncipe heredero Francisco. Durante aquella visita, ambos príncipes se enamoraron, siendo algo que alegró bastante a ambas familias, ya que la corona de Baviera y el ducado de Módena habían planteado la posibilidad de establecer un casamiento entre las casas Wittelsbach y Austria Este, así que aprovecharon aquellos sentimientos que habían empezado a aflorar entre ambos jóvenes y se iniciaron las negociaciones matrimoniales, quedando la pareja oficialmente comprometida. El 20 de marzo de 1842 se celebraba entre Adelgunda y el príncipe Francisco en la iglesia de Todos los Santos de Múnich, en Baviera. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión, y él 22. Tras celebrarse su boda, los recién casados partieron hacia Módena, realizando su gran entrada en dicha ciudad el 16 de abril de aquel mismo año. Recibió una calurosa bienvenida por parte del pueblo, además de que se celebraron distintos festejos en honor a la pareja. Los recién casados se establecieron en el Palacio Ducal de Módena y pronto empezaron a estar muy presentes en la corte, siendo descritos como una pareja muy enamorada y unida. En el año 1846 falleció su suegro, el duque Francisco IV, así que su marido se convirtió en nuevo duque de Módena y Reggio bajo el nombre de Francisco V. Los primeros años de la gobernación de su marido serían un tanto complicados, debido a que en el mes de enero de 1848 estalló una revolución que afectaría a distintas partes de Europa y que supuso que su padre, el rey Luis I de Baviera, se viese obligado a abdicar, sentándose en el trono bávaro el hermano mayor de Adelgunda, el rey Maximiliano II. Aquellos aires revolucionarios
también acabarían llegando hasta el ducado de Módena y Reggio, obligando así a los duques a huir de tierras italianas para establecerse de manera temporal en la ciudad de Viena, en Austria, aguardando allí por algún tiempo hasta que pudieron regresar a Módena. Para el momento de su huida, Adelgunda se había quedado embarazada de la única hija que llegó a tener matrimonio, una niña que nació en el mes de octubre de 1848 y que se llamó Ana Beatriz, pero esta falleció cuando tan solo tenía 1 año de vida, siendo una pérdida muy dolorosa para los duques. Pese a mantener un matrimonio feliz y lleno de amor, Adelgunda y su esposo Francisco no pudieron concebir a más hijos. La duquesa fue descrita como una mujer de buen corazón, que sería un gran apoyo para su marido en los momentos más complicados de su gobernación, siendo siempre su mayor consuelo y una de sus principales consejeras. Los duques vivieron tiempos difíciles cuando se inició la unificación italiana, donde el rey Víctor Manuel II de Cerdeña inició una serie de conflictos en la península itálica para reunir a los distintos estados italianos bajo una misma corona, que sería gobernada por él. En el año 1859, el ducado de Módena y Reggio sería invadido por las fuerzas piamontesas del rey Víctor Manuel II, y tras librarse la batalla de Magenta, dicho ducado acabaría quedando anexionado al reino de Cerdeña, que se acabaría convirtiendo en el reino de Italia, viéndose los duques obligados a abandonar sus dominios para siempre. Adelgunda y su marido establecieron su hogar en el Palacio de Módena de Viena, aunque pasarían largas temporadas en su residencia de verano, el castillo de Wildenbad, en Baviera. En el año 1875 falleció su marido Francisco, siendo una muerte muy dolorosa para Adelgunda, debido a que el matrimonio había estado muy unido. Tras quedar viuda, la princesa seguiría viviendo entre los palacios que había compartido junto a su fallecido marido, aunque también pasaría largas temporadas en el palacio conocido como la Residencia de Múnich, permaneciendo así más cerca de la familia real bávara. En el año 1886, su sobrino, el rey Luis II de Baviera, fue declarado incapacitado para poder gobernar ante su inestabilidad mental, así que su otro sobrino, Otón, se convirtió en el nuevo rey de Baviera, pero este último también sufría de problemas mentales, así que el tío de ambos, el príncipe Leopoldo, se convirtió en el regente de Baviera durante el reinado del rey Otón. Ante la posición de su hermano Leopoldo como regente, Adelgunda empezó a participar más en la corte bávara, debido a que Leopoldo llevaba años siendo viudo desde la muerte de su esposa, la princesa Augusta Fernanda de Austria-Toscana, y el puesto de primera dama de la corte bávara había quedado vacante desde el año 1889 con el fallecimiento de la reina viuda María de Prusia, que era la madre de los reyes Luis II y Otón I. Así que Adelgunda se convirtió en la primera dama de la corona bávara, siendo ella la que acudía a distintos actos públicos, realizaba recepciones, labores de caridad y acompañaba a su hermano Leopoldo en numerosas ocasiones. La duquesa viuda empezó a ser conocida dentro de la corte bávara como tía Módena y sería vista como la eminencia gris de la corona bávara, llegando a ejercer una gran influencia sobre su hermano Leopoldo, sobre la corte y sobre la política del reino. El poder que llegó a ejercer Adelgunda en la corte bávara no sería bien visto por algunos miembros de la misma. Incluso los ministros de la época la observaron con gran recelo, debido a que la política de Baviera se encontraba prácticamente entre sus manos.
La duquesa sería muy criticada por distintos miembros del gobierno, los cuales aseguraban que la primera dama favorecía más a los austriacos que se encontraban en la corte bávara que a sus propios compatriotas. Por esta razón, empezó a ser llamada por estos como la voz de Viena en Múnich. Adelgunda llegaría a sobrevivir a su hermano Leopoldo y a su sobrino, el rey Otón I, llegando a ver como su otro sobrino, Luis, que era el hijo del regente Leopoldo, se sentaba en el trono bávaro bajo el nombre de Luis III. La duquesa viuda no llegaría a ver con sus propios ojos la caída de la monarquía bávara en el año 1918, pero sí llegó a vivir los primeros meses del estallido de la Primera Guerra Mundial, falleciendo el 28 de octubre de 1914 a los 91 años de edad en la ciudad de Múnich, en Baviera, en Alemania. Sus restos mortales descansan en la cripta imperial de Viena, en Austria. Adelgunda fue una mujer que tuvo la suerte de encontrar el amor en una época donde casi todos los matrimonios entre la nobleza y la realeza eran por cuestiones políticas o para estrechar lazos familiares, llegando a encontrar un matrimonio feliz y bien avenido con su marido Francisco. Pero por desgracia, como suele pasar con esta clase de matrimonios por amor, la desdicha también afectaría a la pareja y no pudieron tener hijos. Esta princesa sufrió la pérdida del ducado de Módena y Reggio, que acabaría formando parte del reino de Italia, además de perder a su amado esposo. Pero aún así, ella supo muy bien cómo adaptarse a las adversidades de la vida, logrando hacerse su propio hueco en la corte bávara, lugar donde se convertiría en uno de los personajes más importantes e influyentes de la misma, siendo prácticamente la que gobernaba en el reino de Baviera tras la figura de su hermano, el regente Leopoldo, siendo vista como la eminencia gris y la primera dama de la corte bávara, manteniéndose al pie de la gobernación pese a los distintos opositores que acabarían surgiendo a su alrededor. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Adelgunda de Baviera. Espero que os gustó esta historia y espero a que a History Lover y a Guafa María también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que llegan a manejar la política de sus respectivos reinos desde las sombras. Y con esto me despido. Hasta la próxima.